¿Qué harías si el hombre que viste morir crucificado 3 días antes apareciera de repente en un jardín y pronunciara tu nombre? Te juro que nunca más verás la muerte de la misma forma después de escuchar lo que pasó esa madrugada en el sepulcro vacío. El silencio del sepulcro aún resonaba en mis oídos cuando desperté esa madrugada, 3 días después de que el mundo se desplomara. Magdala se extendía bajo la pálida luz del amanecer, sus casas de piedra caliza proyectando sombras largas sobre las calles empedradas que conocía desde niña. El aire salado del mar de Galilea se mezclaba con el aroma de las flores de almendro que florecían en los patios, pero nada de eso podía penetrar la coraza de dolor que envolvía mi corazón. Mi casa, construida con los bloques de piedra rojiza característica de nuestra región, se alzaba silenciosa en la colina que daba al puerto. Las ventanas de madera de cedro permanecían cerradas desde el Viernes Negro, cuando el cielo se desgarró y la tierra tembló. Desde mi habitación podía escuchar a Ruth, mi vecina, preparando el pan en el horno de barro de su patio. Sus manos golpeaban la masa con un ritmo monótono que parecía contar los segundos de mi agonía. «¡Ay, María!», susurró Salomé desde el umbral de mi puerta. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de años trabajando bajo el sol de Judea, reflejaba la misma devastación que yo sentía. Sus ojos, normalmente brillantes como las aguas del Jordán, estaban opacos y enrojecidos. «Debemos ir. Las especias están listas». Me incorporé lentamente sobre la estera de junco trenzado que me servía de cama. Mis túnicas de lino, antes de un azul profundo como el cielo de medianoche, ahora parecían descoloridas, como si hubieran absorbido toda la tristeza del mundo. Mis manos temblaron al alcanzar el velo que cubriría mi cabello. Era el mismo que había usado cuando lo seguí por primera vez desde Magdala hasta Capernaum, cuando sus palabras sobre el reino de los cielos encendieron en mí una llama que creí eterna. «¿Has visto a Juana?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. Salomé asintió hacia el patio, donde la esposa de Chuza, el administrador de Herodes, esperaba junto a una cesta de mimbre llena de mirra y áloe. Su presencia allí era un acto de valentía extraordinaria. Una mujer de su posición, arriesgando su reputación, y quizás su vida, para honrar a un hombre que Roma había ejecutado como criminal. El sol apenas comenzaba a asomar tras las colinas de Judea, cuando nos pusimos en marcha. Nuestros pasos resonaban contra las piedras desgastadas del camino que serpenteaba desde Magdala hacia Jerusalén. A nuestro alrededor, los olivos centenarios extendían sus ramas retorcidas como brazos suplicantes hacia el cielo. Sus hojas plateadas susurraban secretos que solo el viento conocía. Durante el trayecto, el silencio se convirtió en nuestro compañero más fiel. Cada una de nosotras se refugió en sus propios recuerdos, como si pudiéramos conjurar su presencia recordando cada palabra, cada gesto, cada mirada que había transformado nuestras vidas. Yo pensaba en aquella tarde en Capernaum, cuando se acercó a la orilla donde yo lavaba redes de pescar. Sus ojos, del color de la miel silvestre, me miraron con una comprensión que penetraba hasta los rincones más oscuros de mi alma. «Mujer», me había dicho, y su voz tenía la cadencia de las olas contra las rocas, «tu fe te ha sanado». No fue solo la liberación de los demonios que me atormentaban, fue el despertar a una vida que jamás imaginé posible. Por primera vez en años, había dormido sin pesadillas. Por primera vez en años, había mirado mi reflejo en el agua sin sentir vergüenza. Ahora, mientras caminábamos por el sendero polvoriento que llevaba a la ciudad santa, esa sensación de paz parecía un sueño lejano. Los muros de Jerusalén se alzaban ante nosotras como una barrera de piedra y dolor. Sus torres de vigilancia se recortaban contra el cielo rosado del amanecer, recordándonos que detrás de esas murallas había ocurrido lo impensable. El sepulcro se encontraba en un jardín privado, propiedad de José de Arimatea, un hombre cuya riqueza solo era superada por su secreto amor por el Maestro. Había sido excavado directamente en la roca viva, siguiendo la tradición judía para los sepulcros de familias pudientes. Una piedra circular masiva, del tamaño de una rueda de molino, había sido rodada frente a la entrada y sellada con el sello oficial de Roma. Mientras nos acercábamos, mis piernas parecían transformarse en plomo. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. El aroma de las flores del jardín, rosas de Sarón, lirios del valle, jazmín, se mezclaba con el olor terroso de la tierra húmeda por el rocío matutino. Era un lugar hermoso, demasiado hermoso para albergar tanto dolor. ¿Quién nos ayudará a remover la piedra?, preguntó Juana, su voz quebrándose. Era una pregunta práctica que ninguna de nosotras había considerado en nuestra urgencia por cumplir con los ritos funerarios.
La piedra era demasiado pesada para nosotras tres, y los guardias romanos no nos permitirían acercarnos. Pero seguimos adelante, impulsadas por algo más fuerte que la lógica. El amor no conoce obstáculos, y nuestro amor por él había sobrevivido incluso a la muerte. Con cada paso, sentía como si caminara no solo hacia su sepulcro, sino hacia el final de todo lo que había dado sentido a mi existencia. El jardín se extendía silencioso ante nosotras, bañado por la luz dorada del amanecer que se filtraba entre las ramas de los cipreses. Era el tipo de silencio que precede a los milagros o a las tragedias. Un silencio que contenía en sí mismo la promesa de que nada volvería a ser igual. El jardín de José de Arimatea se extendía como un oasis de paz en medio del caos que había envuelto a Jerusalén durante esos días terribles. Los senderos de grava blanca serpenteaban entre parterres cuidadosamente cultivados, donde crecían plantas aromáticas que José había traído de sus viajes comerciales. Lavanda de las colinas de Galilea, romero de las costas del Mediterráneo y tomillo silvestre de los campos de Judea. Mientras nos acercábamos al sepulcro, el aroma de estas hierbas se intensificaba con el rocío matutino, creando una fragancia que parecía diseñada por Dios mismo para acompañar momentos sagrados. Mis sandalias de cuero se hundían ligeramente en la tierra húmeda, dejando huellas que se unían a las de Salomé y Juana en un sendero de dolor compartido. Recuerdo cuando José nos habló de este lugar, murmuró Juana, sus dedos aferrándose a la cesta de especias como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Dijo que lo había comprado para su propia familia, pero que el Señor tenía otros planes. Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras. José de Arimatea había ofrecido su sepulcro nuevo, excavado en roca viva, sin saber que sería el escenario de nuestro mayor dolor. El sepulcro mismo era una obra maestra de la artesanía judía. La entrada, tallada con precisión matemática, se alzaba como un portal hacia la eternidad. Los bordes estaban decorados con motivos florales discretos, palmeras y granadas, símbolos de vida y bendición, que José había encargado a los mejores artesanos de Jerusalén. La piedra que lo sellaba era de una sola pieza, extraída de las canteras de Belén, pulida hasta brillar como un espejo bajo la luz del sol naciente. «Mira», susurró Salomé, señalando hacia los guardias romanos. 2 soldados montaban guardia, sus armaduras de bronce reflejando los primeros rayos del sol. Sus lanzas se alzaban como centinelas silenciosos, y sus rostros, curtidos por años de servicio en tierras lejanas, mostraban el aburrimiento típico de quienes custodian a los muertos. Marcos Lucius, el centurión a cargo, era conocido por su eficiencia brutal. Sus ojos grises como el acero habían visto demasiadas crucifixiones para conmoverse por 3 mujeres dolientes. «No nos dejarán pasar», murmuré, pero algo en mi interior me impulsaba a continuar. Era como si una fuerza invisible tirara de mí hacia adelante, hacia ese lugar donde reposaba quien había sido mi esperanza, mi redención, mi vida nueva. Mientras contemplaba el sepulcro, los recuerdos se agolparon en mi mente como olas contra los acantilados. Recordé la primera vez que lo escuché enseñar en la sinagoga de Magdala. Su voz llenaba el espacio con una autoridad que no venía de los libros o de la tradición, sino de algo más profundo, más verdadero. Hablaba del reino de los cielos como si hubiera estado allí, como si las parábolas que contaba fueran recuerdos de un hogar al que algún día regresaríamos. «El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo», había dicho esa mañana, sus ojos recorriendo las caras de quienes lo escuchábamos. Cuando un hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Yo había entendido esas palabras de una manera que me estremeció hasta los huesos. Él era ese tesoro para mí. Todo lo que había sido antes, la vergüenza, el miedo, la oscuridad, lo habría dado 1000 veces por esos momentos de paz en su presencia. «María», la voz de Juana me devolvió al presente. «Los guardias se han quedado dormidos». Era cierto. Los soldados habían sucumbido al sopor del amanecer. Sus cabezas se inclinaban sobre sus pechos, y sus respiraciones profundas creaban pequeñas nubes de vapor en el aire fresco de la madrugada. Era algo insólito. Los soldados romanos eran conocidos por su disciplina férrea, pero ahí estaban, sumidos en un sueño que parecía más profundo que natural. Nos acercamos con pasos cautelosos, nuestros corazones latiendo tan fuerte que temía que el sonido pudiera despertar a los guardias. La hierba húmeda amortiguaba nuestros pasos mientras serpenteábamos entre los macizos de flores. Los lirios blancos que bordeaban el sendero parecían centinelas fantasmales en la penumbra del amanecer, sus pétalos cerrados como ojos dormidos. Fue entonces cuando lo vimos, o más bien,
cuando vimos lo que no estaba allí. La piedra masiva que había sellado el sepulcro ya no cubría la entrada. Había sido removida, no rodada hacia un lado como esperaríamos, sino completamente apartada, como si una fuerza colosal la hubiera levantado y depositado cuidadosamente a varios metros de distancia. La abertura oscura del sepulcro nos miraba como un ojo abierto en la roca. «Imposible», susurró Salomé, su rostro pálido como la cal. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el frasco de aceites aromáticos que había traído para ungir el cuerpo. ¿Quién podría haber movido esa piedra? Juana retrocedió un paso, sus ojos fijos en la entrada abierta. «Los ladrones de tumbas», murmuró. «Han venido por las especias, por los ungüentos preciosos», pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no podían ser ciertas. ¿Qué ladrones habrían tenido la fuerza para mover semejante piedra? ¿Y por qué los guardias seguían durmiendo como si nada hubiera pasado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el murmullo distante del viento entre las hojas de los olivos y el canto matutino de los gorriones que anidaban en las grietas de la muralla del jardín. Era como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando que nosotras tomáramos el siguiente paso. Me acerqué a la entrada del sepulcro con piernas que me respondían más por voluntad que por fuerza. El aire que emanaba de su interior no tenía el olor dulzón y enfermizo de la muerte que esperaba. En cambio, olía a nada, o quizás a todo, como el aire después de una tormenta, limpio y nuevo, cargado de posibilidades. «Debemos entrar», dije, mi voz apenas un susurro. «Debemos ver qué ha pasado». Pero ninguna de nosotras se movió. Permanecimos allí, en el umbral entre lo conocido y lo imposible, sintiendo que cada segundo que pasaba nos acercaba a un momento que cambiaría no solo nuestras vidas, sino la historia misma del mundo. La entrada del sepulcro se alzaba ante nosotras como un portal hacia lo desconocido. La oscuridad que emanaba de su interior no era la oscuridad ordinaria de una cueva o una habitación sin luz. Era algo más profundo, más expectante, como si las sombras mismas aguardaran nuestro próximo movimiento. Mis manos temblaron mientras me acercaba al umbral de piedra tallada, donde los artesanos de José habían grabado versículos de los Salmos en hebreo antiguo. «Entraré yo primero», susurré, más para darme valor que para informar a mis compañeras. Juana extendió su mano para detenerme, pero algo en mi expresión la hizo retroceder. Sus ojos, del color de las aceitunas maduras, reflejaban el mismo terror y fascinación que yo sentía. El interior del sepulcro era más espacioso de lo que había imaginado. José de Arimatea había encargado su construcción siguiendo las tradiciones más elaboradas de los sepulcros judíos para familias acaudaladas. La cámara principal tenía forma rectangular, con nichos tallados en las paredes laterales, los kokim, donde se depositaban los cuerpos envueltos en sudarios. El suelo estaba pavimentado con piedras pequeñas y lisas, y el techo abovedado se alzaba lo suficiente para que un hombre pudiera estar de pie cómodamente. Pero lo que me quitó el aliento no fue la arquitectura del sepulcro, sino lo que no estaba allí. El nicho donde habíamos depositado su cuerpo el viernes, antes de la puesta del sol que marcaba el inicio del sabbat, estaba vacío. Los lienzos de lino en los que Nicodemo lo había envuelto yacían ordenadamente plegados, como si hubieran sido cuidadosamente removidos por manos expertas. El sudario que había cubierto su rostro se encontraba apartado, doblado con una precisión que hablaba de tranquilidad, no de prisa. «No está aquí», murmuré, mis palabras resonando en las paredes de piedra como un eco de incredulidad. «Su cuerpo no está aquí». Salomé y Juana se acercaron detrás de mí, sus respiraciones entrecortadas creando pequeños remolinos de vapor en el aire frío del sepulcro. La luz del amanecer se filtraba por la entrada, creando un haz dorado que iluminaba parcialmente el interior y hacía brillar las vetas de cuarzo incrustadas en la roca. «¿Los ladrones?», preguntó Juana, pero su voz carecía de convicción. Sabíamos que ningún ladrón habría tomado el tiempo de plegar cuidadosamente los lienzos funerarios. Los ungüentos preciosos, la mirra, el aloe, los aceites aromáticos que habían costado una fortuna, seguían allí, intactos en pequeños frascos de alabastro que brillaban como perlas en la penumbra. Salomé se acercó al nicho vacío y extendió una mano temblorosa para tocar los lienzos. Están como si él simplemente hubiera salido de ellos», susurró, como si hubiera atravesado la tela sin disturbarla. Era cierto. Los vendajes mantenían la forma del cuerpo que habían envuelto,
como un capullo vacío después de que la mariposa ha emprendido el vuelo. No había señales de forcejeo, ninguna indicación de que hubieran sido arrancados o cortados. Era como si el cuerpo que contenían se hubiera desvanecido, dejando atrás solo el eco de su forma en el lino. El aroma que llenaba el sepulcro era inexplicable. Donde debería haber olido a mirra y aloe, a la dulzura empalagosa de los ungüentos funerarios mezclada con el olor terroso de la muerte, había algo completamente diferente. Era el aroma de un jardín después de la lluvia, de flores que se abren al primer sol de primavera, de vida nueva brotando de la tierra. «Debemos ir a buscar a los discípulos», dijo Juana, su voz quebrándose. «Pedro, Juan, ellos sabrán qué hacer». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, todas sabíamos que ninguno de nosotros sabía qué hacer ante algo tan imposible, tan fuera del orden natural de las cosas. Permanecimos allí unos momentos más, contemplando el misterio que se desplegaba ante nosotras. La ausencia era tan palpable como cualquier presencia. Era como si el aire mismo vibrara con una energía que no podíamos comprender, pero que podíamos sentir en cada fibra de nuestro ser. Fue entonces cuando escuchamos pasos. No eran los pasos pesados y rítmicos de los soldados romanos con sus sandalias de cuero y metal. Estos pasos eran diferentes, suaves, deliberados, casi como si quien caminaba apenas tocara el suelo. El sonido venía del jardín, acercándose lentamente al sepulcro. «Alguien viene», susurró Salomé, su rostro reflejando el pánico que todas sentíamos. ¿Y si son los sacerdotes? ¿Y si piensan que nosotras hemos robado el cuerpo? Pero algo en mi interior me decía que no debíamos temer. Era una sensación extraña, completamente irracional dadas las circunstancias, pero real como la piedra bajo mis pies. Era como si una voz silenciosa me susurrara que lo que estaba a punto de suceder era exactamente lo que debía suceder. Salimos del sepulcro con movimientos cautelosos, nuestros ojos adaptándose lentamente a la luz brillante del jardín. Los guardias romanos seguían durmiendo, sumidos en un sueño que parecía sobrenatural en su profundidad. El jardín se extendía ante nosotras, bañado por la luz dorada del sol que ya se alzaba sobre las colinas de Judea. Y allí, entre los macizos de flores, junto a un rosal cuyas rosas rojas brillaban como gotas de sangre en la luz matutina, estaba la figura de un hombre. Al principio pensé que debía ser el jardinero de José de Arimatea. Llevaba una túnica simple de lino sin teñir, y sus manos parecían manchadas de tierra, como si hubiera estado trabajando entre las plantas. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un olivo cercano. Pero había algo en su postura, en la manera como se movía, que me resultaba terriblemente familiar. Era como reconocer una melodía que creías haber olvidado, o el aroma de un perfume que te transporta instantáneamente a un momento perdido en el tiempo. «Mujer», dijo, y su voz resonó a través del jardín como el sonido de aguas que corren sobre piedras pulidas. «¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?» Era una pregunta simple, pero había en ella capas de significado que mi corazón reconocía antes que mi mente. Había escuchado esa voz antes. Había escuchado esa pregunta antes. Era el eco de todas las veces que él había penetrado directamente al centro de mi dolor con una comprensión que trascendía las palabras. La voz del jardinero resonó en mi alma como una llave que encaja perfectamente en una cerradura olvidada. Había algo en su timbre, en la cadencia de sus palabras, que hacía que cada fibra de mi ser vibrara con un reconocimiento que aún no alcanzaba mi mente consciente. Era como escuchar el eco de un sueño hermoso al despertar, cuando sabes que algo maravilloso acaba de escapar de tu memoria, pero no puedes recuperarlo completamente. «Señor», le respondí, mis palabras temblando como hojas en el viento, «si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Mis ojos se llenaron de lágrimas que convertían el jardín en un borrón de colores, el verde esmeralda de las hojas, el dorado del sol matutino, el rojo intenso de las rosas. «Hemos venido a ungir su cuerpo, a cumplir con los ritos que el sabbat nos impidió completar». El hombre permaneció en silencio por un momento que se sintió eterno. Pude escuchar el murmullo distante de Jerusalén despertando, los gritos de los vendedores ambulantes anunciando pan fresco, el tañer de las campanas del templo llamando a las oraciones matutinas, el rumor de las multitudes que comenzaban a llenar las calles empedradas. Pero en nuestro pequeño círculo en el jardín, el tiempo parecía haberse detenido. Detrás de mí, Salomé y Juana permanecían inmóviles como estatuas de sal. Podía sentir sus presencias sin necesidad de volverme. Podía percibir sus respiraciones entrecortadas y el latido acelerado de sus corazones.
Era como si las tres hubiéramos sido atrapadas en un momento que existía fuera del flujo normal del tiempo, suspendidas entre lo que había sido y lo que estaba a punto de ser. El jardinero dio un paso hacia mí, y la luz del sol que se filtraba entre las ramas del olivo iluminó su rostro. Fue entonces cuando vi sus ojos. Eran del color de la miel silvestre que fluye lentamente de los panales en los días cálidos de verano, con motas doradas que brillaban como estrellas diminutas. Pero no era solo su color lo que me impactó, era la profundidad de comprensión que contenían, la sabiduría infinita mezclada con un amor tan puro que hacía que mi alma se sintiera desnuda y, al mismo tiempo, completamente segura. Y entonces habló mi nombre, María. Una sola palabra, 5 letras, un sonido que había escuchado miles de veces en mi vida, pronunciado por cientos de voces diferentes, pero nunca, jamás, había escuchado mi nombre pronunciado así. Era como si cada sílaba estuviera impregnada de conocimiento íntimo de quién yo era. No solo María de Magdala, la mujer que había sido poseída por demonios, sino María, la hija de Dios, María la amada, María la que había sido vista, conocida y valorada desde antes de su primer aliento. En ese instante, el mundo se detuvo. No fue una revelación gradual, un momento de comprensión que creció lentamente en mi mente. Fue instantáneo, total, devastador en su claridad absoluta. Mis rodillas se doblaron y caí sobre la tierra húmeda del jardín, mis manos extendidas hacia él, en un gesto que era parte adoración, parte incredulidad, parte júbilo puro e incontrolable. Raboni. La palabra brotó de mi garganta como un grito de guerra y una canción de cuna al mismo tiempo. Mi maestro, era él, era realmente él, no un fantasma, no una visión, no el producto de una mente quebrada por el dolor. Era Jesús de Nazaret, el hombre que había transformado mi vida, que había devuelto la luz a mi oscuridad, que había muerto en una cruz romana 3 días antes. Pero allí estaba, de pie en el jardín de José de Arimatea, tan real y sólido como las piedras bajo mis rodillas. Su rostro era el mismo y, al mismo tiempo, completamente diferente. Las cicatrices de la coronación de espinas habían desaparecido, pero en su lugar había una gloria que emanaba de su piel como si estuviera iluminado desde adentro. Sus manos, que me extendía para ayudarme a levantarme, llevaban las marcas de los clavos, pero eran marcas que brillaban como joyas en lugar de heridas que sangraban. «No me toques aún», me dijo suavemente, y había en su voz una ternura que me hizo comprender que no era rechazo sino protección. «Porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Las lágrimas corrían por mi rostro como ríos de alegría. Todo mi cuerpo temblaba con una mezcla de éxtasis y terror reverente. Era demasiado maravilloso para ser real, demasiado real para ser un sueño. Detrás de mí, escuché a Salomé soltar un gemido que era mitad dolor, mitad asombro. Juana había caído de rodillas, sus manos cubriéndose el rostro como si no pudiera soportar la gloria de lo que veía. Pero tú estabas muerto», susurré, mi voz quebrada por el llanto. «Te vi morir. Vi cómo tu costado fue atravesado por la lanza. Vi cómo José y Nicodemo bajaron tu cuerpo de la cruz». Su sonrisa fue como el amanecer después de la noche más larga del año. ¿No te dije que al tercer día resucitaría? ¿No enseñé que quien cree en mí, aunque muera, vivirá? Sus palabras no eran reproche, sino recordatorio gentil, una invitación a comprender verdades que habían estado allí todo el tiempo, esperando el momento perfecto para ser reveladas. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas que había sido mi vida durante los últimos 3 años se acomodaron en su lugar perfecto. Todas las parábolas sobre semillas que mueren para dar vida, todas las historias sobre pastores que buscan ovejas perdidas, todas las promesas sobre un reino que no era de este mundo pero que ya había comenzado, todo adquirió un significado tan claro y brillante que me sorprendió no haberlo visto antes. «Ve», me dijo nuevamente, y en esa simple palabra estaba contenida toda una misión, todo un propósito que transformaría no solo mi vida, sino la historia del mundo. «Ve y cuéntales lo que has visto». Corrí por las calles empedradas de Jerusalén como una mujer poseída, pero esta vez poseída por la alegría más pura que jamás había conocido. Mis sandalias de cuero golpeaban las piedras en un ritmo frenético que parecía gritar con cada paso. «¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo!». Las lágrimas que corrían por mi rostro ya no eran de dolor,
sino de una felicidad tan intensa que mi cuerpo apenas podía contenerla. Los primeros rayos del sol se extendían ahora completamente sobre la ciudad, bañando las casas de piedra caliza en una luz dorada que parecía más brillante que cualquier amanecer anterior. Era como si el mundo entero hubiera sido renovado, como si cada piedra, cada árbol, cada gota de rocío participara en el milagro que acababa de presenciar. El aroma del pan recién horneado que emanaba de las panaderías se mezclaba con el incienso que quemaban en el templo para las oraciones matutinas, creando una sinfonía de fragancias que celebraba la vida. Mis pies me llevaron instintivamente hacia la casa donde sabía que encontraría a los discípulos. Era una construcción modesta de 2 pisos en el barrio alto de la ciudad, propiedad de un seguidor secreto cuyo nombre nunca conocimos, pero cuya generosidad había proporcionado refugio a los 11 hombres que se escondían desde el viernes terrible. Sus paredes de piedra rojiza estaban marcadas por años de lluvia y sol, y la puerta de madera de cedro mostraba las hendiduras del tiempo y el uso. Golpeé la puerta con una urgencia que hizo eco en el patio interior. «¡Abran! Soy María. Tengo noticias del maestro». Escuché pasos cautelosos en el interior, el susurro de voces nerviosas consultándose entre sí. Estos hombres habían vivido en terror constante desde que Jesús fue arrestado, temiendo que las autoridades vinieran por ellos. Habían cerrado puertas y ventanas, hablaban en susurros, saltaban al menor ruido. Ver a su maestro crucificado había quebrado algo fundamental en ellos, algo que yo entendía porque también se había quebrado en mí. «María». La voz de Pedro sonó a través de la madera gruesa. «¿Estás sola?» «Sí. Abran. Debo contarles lo que he visto». La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro barbudo y surcado de Pedro. Sus ojos, normalmente brillantes como las aguas profundas del mar de Galilea, estaban opacos por el dolor y la culpa. Su cabello, que siempre había llevado cuidadosamente peinado, ahora caía en mechones descuidados sobre su frente. Era un hombre quebrado, consumido por el recuerdo de haber negado 3 veces conocer a su maestro en la hora de mayor necesidad. «María», murmuró, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Has ido al sepulcro?» Entré al patio interior donde los otros discípulos se habían reunido. Juan, el más joven, estaba sentado en un banco de piedra, sus manos temblorosas sosteniéndose la cabeza. Andrés, hermano de Pedro, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Santiago el mayor permanecía inmóvil contra una pared, sus ojos fijos en un punto indefinido del suelo. Todos llevaban en sus rostros la marca inconfundible del duelo profundo. «He visto al Señor». Las palabras brotaron de mí como agua de un manantial que ha estado contenido demasiado tiempo. «Está vivo. Ha resucitado. Él me habló en el jardín». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Los 11 hombres me miraron con expresiones que variaban entre la incredulidad total y la preocupación por mi estado mental. Era comprensible. Después de todo, yo era María Magdalena, la mujer que había estado poseída por 7 demonios. ¿No era posible que mi dolor hubiera quebrado mi mente? «María», dijo Juan suavemente, acercándose a mí con la gentileza que siempre había caracterizado al discípulo amado. «Has pasado por mucho dolor. Tal vez necesitas descansar. Tal vez lo que viste fue...» «No». Mi voz resonó en el patio con una fuerza que sorprendió a todos, incluyéndome a mí. «No fue una visión. No fue mi imaginación. El sepulcro está vacío. La piedra ha sido removida. Los lienzos funerarios están plegados. Y él estaba allí, en el jardín, vivo y glorioso». Comencé a relatarles cada detalle con una precisión que venía directamente del corazón. Les describí el jardín bañado por la luz del amanecer, el aroma imposible que emanaba del sepulcro vacío, los guardias romanos sumidos en un sueño sobrenatural. Les conté sobre el hombre que al principio pensé que era el jardinero, y cómo al pronunciar mi nombre había revelado su verdadera identidad. Dijo que subía a su padre y a nuestro padre. Continué, mis palabras atropellándose en su urgencia por ser expresadas. Me pidió que viniera a contárselos. Me llamó por mi nombre, de la manera que solo él podía hacerlo. Tenía las marcas de los clavos en sus manos, pero brillaban como estrellas. Pedro se puso de pie lentamente, su rostro luchando entre la esperanza y la duda. ¿Los guardias? ¿No trataron de detenerte? Dormían como si hubieran sido tocados por un ángel, respondí. Y la piedra, Pedro, la piedra que sellaba el sepulcro había sido movida, pero no rodada.
Era como si hubiera sido levantada por una fuerza que no es de este mundo. Juan intercambió una mirada con Pedro. Podía ver en sus ojos que algo en mi relato resonaba con verdades que ellos recordaban, pero que el dolor había enterrado temporalmente. Habían estado con Jesús cuando resucitó a Lázaro. Habían visto milagros que desafiaban toda lógica humana. ¿Por qué este milagro era más difícil de creer que los otros? «Debemos ir», dijo Pedro finalmente, su voz recuperando algo de su antigua autoridad. «Juan y yo iremos al sepulcro». «¿Si es cierto lo que dices?» «Es cierto», respondí con una convicción que venía desde lo más profundo de mi ser. «Es más cierto que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida». Mientras Pedro y Juan se preparaban para correr hacia el jardín, sentí una paz que trascendía toda comprensión llenando mi corazón. Había cumplido con lo que él me había pedido. Había llevado el mensaje. Había plantado la semilla de esperanza que florecería en fe. Permanecí en el patio mientras ellos partían, rodeada por los otros discípulos que ahora me miraban con nuevos ojos. El terror había comenzado a dar paso a una expectativa cautelosa. La desesperación se transformaba lentamente en posibilidad. Y en mi corazón, grabada con letras de fuego eterno, estaba la certeza de que el mundo había cambiado para siempre en ese momento en el jardín cuando él pronunció mi nombre. La muerte había sido vencida. El amor había triunfado. Y todo gracias a un jardinero que resultó ser el salvador del mundo. En los días que siguieron a esa mañana gloriosa en el jardín, a menudo reflexionaba sobre el momento exacto en que lo reconocí. No fue por su apariencia, que había sido transformada por la gloria de la resurrección. No fue por sus palabras, aunque llevaban la misma autoridad que siempre. Fue cuando pronunció mi nombre que mi corazón reconoció a su Maestro. Hay algo profundamente íntimo en la manera como Jesús nos llama por nuestro nombre. Es el sonido de ser completamente conocido, completamente amado, completamente visto en toda nuestra humanidad rota y hermosa. En ese jardín, en esa mañana que cambió la historia, aprendí que la resurrección no es solo sobre la victoria sobre la muerte. Es sobre el amor personal de Dios que conoce nuestro nombre y nos llama a una vida nueva. El sepulcro vacío es la prueba de que no hay nada, ni el pecado, ni la vergüenza, ni siquiera la muerte, que pueda separarnos del amor que nos ha redimido. Y ese amor tiene un nombre: Jesús, el que llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos invita a correr como mensajeros de esperanza a un mundo que desesperadamente necesita escuchar que Él está vivo. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él venció, nosotros también vencemos. Y porque Él nos conoce por nuestro nombre, nunca estamos verdaderamente perdidos.